8 de la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles, no jueves, es jueves ya, 12 de octubre y es día de la fiesta nacional. Hoy va a ser otro día de verano, sí, otro día veraniego en pleno mes de octubre y mañana también. Vamos a llegar hasta los 31 grados en Zaragoza, primera hora de la tarde, y más altas van a seguir siendo las temperaturas en las Islas Canarias, donde se mantienen los avisos por calor en la mayor parte del archipiélago, con máximas de hasta 34 grados por las noches y por encima de los 30 y posibles calimas. Mañana viernes será un día soleado, también veraniego, pero ya en Galicia podría llover por la llegada de un frente que el sábado va a atravesar la península de oeste a este. Este día vamos a tener 27 grados de máxima en Madrid. En La Coruña esperamos para este jueves 28 grados, 27 en Bilbao y 27 también en Barcelona. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, enseguida vamos con España, con la política y la fiesta nacional, pero antes hay que poner el foco en ese conflicto armado entre Israel y Hamás. La guerra de Gaza ha entrado en su quinto día, con una continuación de los bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza y una concentración de tropas que anticipa la próxima incursión terrestre para liberar al centenar de rehenes capturados por Hamás el sábado pasado. La ONU ha asegurado que hay cientos de israelíes y extranjeros secuestrados, la mayoría de ellos civiles. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido dar a Israel todo lo que necesite, y la ONU ha pedido la apertura de un corredor humanitario para evacuar a los civiles palestinos. Ahí está el foco del interés y el foco del conflicto. Aquí en España, este jueves 12 de octubre, los reyes Felipe VI y Leticia van a liderar las celebraciones conmemorativas del Día de la Fiesta Nacional en la Plaza de Neptuno de Madrid. Para esta ocasión se ha seleccionado una nueva localización para la tribuna de autoridades y una ruta inédita para el desfile, que va a contar con la participación de la princesa Leonor tras 2 años de ausencia por motivos académicos en Gales. Va a ser un día importante, con numerosas celebraciones, con numerosos actos, un día muy protocolario en la que se hablará mucho de las ausencias, de las presencias, de las palabras, pero también de los gestos. Aquí en casa, ¿qué es lo que tenemos mirando a la economía? Bueno, pues hoy, aprovechando que es el día de la fiesta nacional, pues nos hemos dado cuenta de que el sector defensa está ganando peso en la economía. Sí, desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia hace 20 meses, los proveedores de defensa han aumentado pedidos y ventas, y sus cotizaciones han subido fuertemente. La coyuntura es favorable al sector y sin avisos de relajarse a corto plazo, dadas las incertidumbres geopolíticas. En España, desde las elecciones de julio, se han comprometido 12.800 millones de gasto militar, y hay un fuerte impulso para seguir invirtiendo en defensa, para llegar al compromiso del 2% del PIB en el año 2029. El sector en España equivale al 6% del PIB industrial. El empleo directo e indirecto se estima en 100.000 personas, y la industria incluye a subsectores de defensa naval, defensa terrestre, aeronáutica, de defensa y también espacio. Pero si añadimos los ámbitos de seguridad, aeronáutica e industria del espacio, el volumen sectorial supera los 12.000 millones de euros en 2022. Esto representa una subida del 13% en la última década. Hoy vamos a ver cómo cotiza el sector defensa en las plazas europeas, para ver cómo se ha comportado y para ver cómo se está acaparando en bolsa sus cotizaciones, pues el interés o la intensificación de los conflictos en distintos puntos del mundo. En los mercados financieros, bueno, pues a la bolsa la tenemos bastante paralizada a la espera del IPC en Estados Unidos. La cautela se impone en medio de las dudas sobre el aterrizaje de las principales economías y el conflicto de Oriente Medio. Hay
que mirar a Italia porque se palpa presión de los bonos sobre las acciones italianas. Goldman Sachs espera que el diferencial entre los rendimientos de los bonos italianos a 10 años y los alemanes siga aumentando a medida que el mercado evalúe los riesgos fiscales. Por cada aumento de 10 puntos básicos en el diferencial, los estrategas de Goldman Sachs estiman una caída del 2% en las acciones de los bancos italianos. La subida de los tipos ha incrementado el coste de la deuda pública y cualquier nuevo repunte podría aumentar la presión sobre la economía, ya que cerca del 30% de la deuda italiana está en el sistema financiero nacional. Y un apunte más, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el supervisor de los mercados está poniendo el foco en las plataformas de inversión que funcionan como videojuegos. Sí, va a vigilar muy de cerca a los brokers que utilizan técnicas clásicas de los juegos de azar o videojuegos para enganchar a los clientes. Son técnicas que tratan de inducir al cliente a realizar operaciones a través de medios digitales para la distribución de determinados productos. En el fondo, dice la CNMV, hay un componente de adición y te prometen unas ganancias seguras en muy poco espacio de tiempo. Importante y a resaltar esa advertencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hay mucho más. Es ya jueves. Gracias, bienvenidos y feliz día de la fiesta nacional. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Hoy se publica el dato de inflación de septiembre en Estados Unidos. El consenso de economistas espera que el IPC del noveno mes del año baje 0,1 respecto al dato de agosto y se sitúe en el 3,6%. Dato de inflación que tendrá un papel clave de cara a la decisión de la Reserva Federal de mantener o aumentar los tipos de interés en su próxima reunión del 31 de octubre. Escuchamos a David Cortina, responsable de renta variable en Santander Private Banking. Bueno, el dato alemán es el dato final y va totalmente en línea con lo esperado. No hay ninguna sorpresa en cuanto a lo esperado por el mercado y sí que va a ser importante el dato de inflación americano, que es lo que determinará la evolución de la política monetaria de bancos centrales y que debería ir en línea con las declaraciones que hemos tenido ayer por los miembros de la FED. Precisamente ayer la Reserva Federal publicaba las actas de su última reunión. Reflejan que la política monetaria seguirá siendo restrictiva hasta que la inflación caiga de manera sostenida. La mayoría de los miembros considera apropiada una subida más de los tipos de interés en una reunión futura, aunque algunos miembros del Comité del Mercado Abierto abogan porque no haya más aumentos. Según las minutas, en lo que sí que coinciden todos es en la necesidad de actuar con cautela y en que las decisiones se sigan tomando en función de los datos que se vayan publicando. El Fondo Monetario Internacional mejora en 6 décimas la previsión de déficit para España en 2023. Hasta el 3,9%. El Fondo Monetario Internacional coincide con el Gobierno en que España logrará alcanzar el objetivo del 3% en 2024, algo que no lograrán ni Francia ni Italia. La deuda pública, por su parte, se va a situar este año en el 107% del PIB y seguirá cayendo, aunque dentro de 5 años todavía rozará el 104%. El FMI pide políticas fiscales más estrictas para ayudar a los bancos centrales en su lucha contra la inflación. La huelga del automóvil de Estados Unidos se extiende a una de las plantas más rentables y más grandes de Ford. Desde esta noche, los 8.700 trabajadores de la planta de montaje de Ford en Kentucky se han incorporado a los paros del sindicato United Auto Workers. La paralización de la planta afecta a la producción de algunos de los vehículos más rentables de Ford y, según el sindicato, con ella se inicia una nueva fase en el conflicto laboral que comenzó el 15 de septiembre. Más cosas. La petrolera Exxon ha completado la compra de Pioneer Natural Resources por $59.500 millones. Lo que equivale a $253 por acción. Con la adquisición de la perforadora por parte de Exxon se unen dos de las compañías con más presencia en la cuenca del Pérmico de Texas y Nuevo México. Joaquín Robles es analista de XTB. Casualmente la compra de Pioneer que ha hecho Exxon ha sido por alrededor de $60.000 millones y casualmente fueron 59.000 lo que ganó el año pasado, ¿no? Por la subida de los precios del petróleo y esos altos márgenes que obtuvo. Bueno, yo creo que eso depende muchas veces del accionariado, ¿no? de las distintas empresas y de lo que le pueda interesar, y también hay que tener en cuenta
que esto son macrooperaciones. Estamos hablando que acciones por encima de 60.000 millones en España hay 2, ¿no? Entonces, bueno, pues es normal que sean varias formas de pago. A pesar del festivo en nuestro país, el IBEX 35 opera con normalidad y partirá desde los 9.360 puntos. Y viene el futuro con una subida del 0,65%. En verde los futuros a ambos lados del Atlántico, mirando a los futuros americanos, tenemos rebote para el del Dow Jones de Industriales del 0,3%, un 0,4% sube el del S&P 500 y el del tecnológico Nasdaq, que está rebotando casi medio punto porcentual. También subidas, como decimos, en Europa para el futuro del DAX en un 0,3%, del Eurostock 50 sube un 0,4%, lo mismo que rebota el futuro de la Bolsa de Londres. En Asia también vemos números verdes, mirando al Hansen de Hong Kong, es el que más está rebotando, lo hace ya por encima del 2%, subida del 2,1%. El Nikkei de Tokio arriba un 1,7%. En cuanto a la Bolsa de Shanghái, estamos contemplando avances del 0,9%. El Kospi en Seúl está sumando más de un punto porcentual. Mirando también a las materias primas, recorte de medio punto porcentual para el precio del petróleo West Texas, $83,02 para el barril de referencia en Estados Unidos. El de referencia aquí en Europa, el Brent, se sitúa en $85,45. Hoy la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y también la Agencia Internacional de la Energía publican informes sobre el mercado petrolero en un momento caracterizado por la volatilidad ante, entre otras cosas, el conflicto en Oriente Medio. Nos lo contaba el economista Javier Santa Cruz. Y si se produce una escalada del conflicto que afecte a estos actores, pues obviamente lo primero que se va a tensionar van a ser aún más de lo que ya lo ha hecho los precios de las materias primas energéticas, porque es el lugar de entrada hacia el Mediterráneo y hacia Europa de una parte sustancial de la energía que proviene de Asia Central, y concretamente el actor más importante en este caso es Irán, con lo cual entre eso más las tensiones que obviamente genera en los países del Golfo Pérsico hace que se produzca pues una situación que tenemos que vigilar con especial cautela. En la agenda del día, hoy el Banco Central Europeo publica las actas de su última reunión de política monetaria. Además, acabamos de conocer varios datos que nos llegan de Reino Unido. La economía británica creció en agosto medio punto porciento interanual, tal como se esperaba. También se ha publicado producción industrial británica, menos 0,7% por debajo de lo esperado. Además, el Banco de Inglaterra publica su informe sobre condiciones de crédito, y en Estados Unidos, ya en el plano empresarial, presentan resultados Walgreens Boots, Domino's Pizza y Delta Airlines. Otra aerolínea, la británica EasyJet, va a publicar también una actualización de su situación financiera. Y dos asuntos más para completar los titulares de este jueves. Benjamín Netanyahu pacta con el opositor Benny Gantz un gobierno de emergencia en Israel. El primer ministro y el dirigente opositor han pactado la creación de un gobierno de emergencia para unir fuerzas en la respuesta a los ataques de Hamás. El ejército de Israel ha afirmado que su fuerza aérea está atacando objetivos en la franja de Gaza a una escala sin precedentes en medio de los combates desatados por la ofensiva lanzada el sábado por el movimiento de resistencia islámica. Y a las 11 de la mañana dará comienzo el desfile militar del Día de la Fiesta Nacional. Estará presidido por el rey Felipe VI, acompañado de la reina Leticia y la princesa Leonor, que juró bandera el pasado sábado y que debutará en la recepción posterior al desfile. Este año va a abandonar su sendero habitual y comenzará a la altura de la entrada principal del Jardín Botánico, en el Paseo del Prado, y va a finalizar en la Plaza de Colón. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. En DKV lo tenemos claro. Cuidar la salud de tus empleados es cuidar tu negocio. Por eso, nuestros seguros para empresas te ofrecen planes personalizados de prevención, medicina digital y facilidades para el cambio. Llama al 91 903 2684 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener?
Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Si en el fondo eres de los que prefieren diversificar e invertir en todo tipo de sectores, en Banco de Inversión Global tenemos tu fondo, porque te brindamos apoyo para que inviertas diversificando e invirtiendo en diferentes sectores. Descubre nuestros fondos de inversión en bancobig.es/selección fondos, donde podrás encontrar información relevante como el folleto informativo de cada fondo y los datos fundamentales para el inversor. Banco Big, nos mueven tus valores. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. ¿Quieres dar la mejor atención a tus clientes, estés donde estés? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Orange sigue reforzando sus propuestas enfocadas a pequeñas y medianas empresas. Big Pyme es la solución integral de Orange para pequeñas empresas y autónomos que integra telefonía fija, móvil, internet, centralita virtual y servicios de comunicaciones unificadas. Un paquete que ofrece mayor eficiencia del negocio con una centralita en la nube que evita grandes inversiones iniciales y los elevados costes de mantenimiento que supone una centralita tradicional. En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y ofrecer la mejor atención al cliente desde cualquier lugar con la centralita en la nube. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. La entrevista capital. La Cámara de Comercio de España ha presentado su estudio sobre el clima empresarial en España, que espera que el optimismo de 2023 se va a deteriorar en 2024. Don José Luis Bonet es presidente de la Cámara de Comercio de España. Don José Luis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias. ¿Y se va a deteriorar mucho ese optimismo de 2023 de cara a 2024? ¿Esa sensación o esa estimación por parte de los empresarios? Hombre, más de lo debido, a mi juicio, porque, vamos a ver, del clima yo la conclusión de la encuesta sobre el clima que ha hecho Sigma 2, lo hacemos cada año, más o menos por esta fecha, ¿no? Antes de empezar el curso. Pues, y que por otro lado viene perjudicado por lo que está pasando en Israel, que la encuesta se hizo cuando esto no había pasado, ¿no? Pero la conclusión que yo saco allí es que los empresarios se han puesto más a la defensiva. Y esto no es bueno. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, sí, piensan que esto se va a deteriorar un poco más y entonces frenan la inversión, la contratación, por tanto el empleo, en definitiva se ponen a la defensiva, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que no es buena es que también se frena, digamos, la necesaria internacionalización, porque ahí España tiene que dar el do de pecho y bueno, pues si se frenan, pues no se da el do de pecho, ¿no? En consecuencia, sí, yo creo que hay un
una perceptible pérdida de fuelle, ¿no? ¿Y esa pérdida de fuelle por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Es por la inflación? ¿Es por el encarecimiento de la financiación? ¿Es por el no gobierno aquí en España? Sí, bueno, todo ello, pero digamos que lo que más les pesa es la inflación, en el sentido de que ven que sus costes van a aumentar y no tienen nada seguro que la demanda aguante, más bien piensan que no. Y entonces, claro, la inflación pues hace mucha pupa porque no pueden repercutir sus precios, afectan a sus márgenes, y todo esto pues no es bueno, ¿no? En todo caso, ahí está esto, está también el tema de la presión fiscal, que de esto, como todo el mundo sabe, pues no va bien. Por ejemplo, la inflación no la ha tenido en cuenta el aparato fiscal, es decir, como si eso no existiera, ¿no? Por tanto, yo creo que eso hace daño, y por tanto creo que la competitividad pues se va perdiendo. Yo creo que la conclusión principal para mí es esta, ¿no? Es decir, que el ánimo de los empresarios sí existe, van a seguir luchando. Esto es fundamental, claro. Pero segundo, lo que van a estar es reservones, en el sentido de que no van a hacer el esfuerzo que se debe hacer, pues particularmente en las ventas al exterior, en la internacionalización, donde otros países que lo están pasando ya mal, como Alemania, Francia, Italia, pues eso no lo tienen, pero España sí. España tiene una potencia para mejorar su posición en los mercados mundiales, particularmente en Europa. Entonces, algunos dicen, oh, bueno, es que claro, en Europa resulta que no van demasiado bien, y entonces eso, pues nosotros allí no podremos entrar. Yo creo que sí, es al revés. España es competitiva, para mí, y consecuencia tiene una posibilidad y una oportunidad en el momento que los otros mercados pues tienen dificultades. Entonces, es el momento de ir allí y decir, mire, yo tengo este producto que incluso para usted sería más barato y es tan bueno o mejor como lo que usted está teniendo. Y don José Luis, el tema de tener un gobierno en funciones y no saber si lo vamos a tener a finales de este año o lo vamos a tener ya en enero de 2024, y cómo de sólido va a ser ese gobierno, ¿eso también afecta al optimismo, al sentimiento y a las expectativas de los empresarios? ¿Cómo afecta? ¿Cuánto pesa? Sí, la incertidumbre sociopolítica pues afecta sin ninguna duda. Y sobre todo, si se sigue en el planteamiento que ha habido de digamos, no ánimo, sino hostigamiento del empresariado, que me parece absurdo. Yo creo que el nuevo gobierno que venga, o que sea, una de las cosas que tiene que hacer es que la política centrada en ayudar y animar a los empresarios. La empresa es la clave de bóveda de todo el sistema. Y si España ha dado un salto extraordinariamente bueno en los últimos, desde la transición seguro, pues lo que está muy claro es que quienes lo han hecho son las empresas, porque son el centro de la actividad económica del país, ¿no? Claro, y las empresas, ¿usted ve deterioro empresarial en Cataluña? En estas últimas semanas hemos visto cifras de inversión extranjera en España, y dentro de España le saca mucha más ventaja Madrid a Cataluña, que ha perdido bastante fuelle. El tema de la amnistía, ¿usted cree que está haciendo mucho daño al empresario allí en Cataluña? Usted ha empleado la palabra fuelle, muy bien, pues eso es lo que se está perdiendo por el proceso. Cataluña es muy potente. La vocación de Cataluña es ser una comunidad absolutamente esencial y principal en España. Y esto, si se ha desviado, y el proceso lo que ha hecho no es colapsar la economía de Cataluña, no, pero sí que la ha hecho perder relevancia, liderazgo y fuelle, exactamente. Y en ese sentido, pues cualquier incidente que todavía haga revivir el proceso, pues esto no es bueno.
Y por ejemplo, las empresas, pues yo lo dije ayer mismo públicamente, ¿no? Yo creo que no van a volver hasta que el sentido común y el seny pues se recupere en Cataluña, porque Jaime Vicens Vives ya decía que lo que caracteriza a los catalanes es el seny y la rausa. El seny es el sentido común y la rausa es el arrebato. Bueno, pues hemos tenido 10 años de arrebato y esto a Cataluña la ha perjudicado pues muy gravemente. No ha colapsado porque Cataluña tiene una potencia descomunal, pero sí que le ha hecho perder el fuelle, la relevancia y el liderazgo. Y comenzaba usted la entrevista apuntando al conflicto entre Israel y Gaza, esa guerra abierta entre Israel y Hamás. Ha tenido una repercusión todavía suave en el precio del petróleo, sí que ha subido fuerte el precio del gas, pero el tener otro punto más de inestabilidad geopolítica puede arañarle más décimas a ese optimismo y ese crecimiento de las empresas aquí en España. Obviamente, es decir, que esto ya ha empezado, es decir, que el petróleo pues es muy importante, pues está en la base de todas las producciones casi, ¿no? Y en consecuencia, pues si sube, pues carga sobre los márgenes de las empresas y más dificultades, ¿no? Y por tanto, yo creo que sí, que esto no es ninguna buena noticia, sino todo lo contrario, ¿no? Y luego los riesgos que comporta, en el sentido de que puede ser un tema localizado o puede ser un tema que vaya más. Y si esto es así, pues sería muy malo, ¿no? Muy bien. Pues don José Luis Bonet, desde la Cámara de Comercio de España, muchísimas gracias por esa percepción y bueno, pues iremos sorteando, ¿no? Porque parece que el escenario no es nada fácil. No, pero la parte más interesante, yo que soy un optimista... Convencido, ¿no? Pues convencido, pues sí, y creo que la parte más interesante es que los empresarios siguen con ánimo y quieren luchar. Sí, ese punto de reserva que se aprecia, pues esto habría que animarlo, empezando por la política, ¿no? Y procurando la mayor estabilidad posible y convenciendo a la gente que lo que no hay que hacer es bajar la guardia, sino al contrario, ir para adelante, ¿no? Muy bien, pues ir para adelante. Don José Luis Bonet, muchísimas gracias y que tenga usted un buen día de la fiesta nacional. Que lo disfrute. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Adiós. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 € al mes con nuestro renting a particulares, todo incluido. Más información en Hyundai.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. Cariño, que a mí me gusta mucho el salmón, pero que en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas. Aunque claro, con este precio, salmón noruego por medios o enteros, solo 9,50 € el kilo. Y además te llevas el 15% de regalo por compra superior a 20 € en productos frescos. Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en internet, renta fija. Pero, ¿cómo aprovecho la oportunidad? En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del Tesoro sin esperas, fondos de renta fija a un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Tertulia Capital hoy con José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios del Sindicato Uso. José Luis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muy bien. ¿Vas a acudir al desfile de la Fiesta Nacional? No iré porque no suelo ir, pero vamos, lo veré por la tele un ratito y nada, y pasaremos un buen rato viéndolo, ¿no? Porque siempre es una cosa bonita, ¿no? Claro que sí. Vamos a ver hasta cómo suben o no los volúmenes de las distintas cadenas para ver si se oyen más o menos pitidos en función de la distancia. Pero bueno, vamos a ver el ranking. Sí. Don Antonio Díaz Morales es consejero independiente en Empresas de Educación. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Susana? ¿Y tú te vas a pasar por el nuevo emplazamiento del desfile, sí, porque, que lo han cambiado? Sí, porque parece que va a ser un buen día, o sea, que va a ser un día agradable para pasear por esa zona. Es una zona muy bonita de Madrid para pasear. Bueno. Y me acompaña también Carlos Tobías, abogado. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Tú vas a ser de los de Santillana desde la televisión o vas a ir ahí en directo a verlo? Yo voy a ser de los de Santillana en la televisión. José Luis sabe perfectamente que los que queremos ver con más detalle el desfile lo vemos por la tele, que da más detalle. Da más detalle. Oye, ¿habéis escuchado la entrevista a José Luis Bonet? Dice que la percepción y el optimismo de los empresarios de cara al año que viene pues está decayendo, pues sobre todo por la inflación, es el elemento que él más señala, pero apunta a otros elementos como la carga burocrática, como la alta carga impositiva también, como ahora el conflicto entre Israel y Hamás, o también el sin gobierno. Carlos, llueve sobre mojado, ¿no? Sí, hombre, aparte que no solamente no se van resolviendo las incógnitas, sino que se van incorporando nuevas. Lo de Israel es un tema mucho más grave de lo que a priori parece. No es una guerra local, que es un tema de un territorio de Gaza, sino que amenaza con convertirse en un conflicto de toda la región y en desestabilizar una zona que era bastante complicada y está bastante en una situación delicada, ¿no? Entonces yo creo que todo eso, y a nivel interno el coste que va a tener la formación de un gobierno, según parece, pues va a incidir en unas consecuencias que no auguran buenos presagios para los empresarios. Antonio. Bueno, él hablaba también del tema de las exportaciones. Hombre, desde Freysenet, él como gran jefe de Freysenet ve más Europa. Yo, como sabes, acabo de venir de Latinoamérica. Latinoamérica también tiene una situación geopolítica compleja. Entonces, para los empresarios españoles que están allí, bueno, pues no tienen un escenario que también les permita ver claro cuál es la situación para poder seguir expandiendo proyectos en Latinoamérica. O sea que, si bien es cierto, la geopolítica se complica con todo lo que está pasando, y sobre todo con todo lo que pueda llegar a pasar y el impacto que tenga sobre el tema energético, pero en la parte política y aparte de los problemas internos que tenemos, que ya son bastantes aquí en España, yo diría también el mercado de exportación por excelencia, que es Latinoamérica, también tiene una situación política rara. José Luis. Bueno, yo apuntaría un par de cosas, ¿no? Que de alguna manera relacionada con la cuestión impositiva, es decir, el esfuerzo fiscal, no tanto la presión fiscal, sino el esfuerzo, y cuando eso se lleva a las personas, en definitiva, en función de la renta per cápita, España es de las que tienen un esfuerzo fiscal mucho más alto por parte de los contribuyentes, ¿no? Y eso, lógicamente, afecta también a la capacidad y a la renta disponible de los hogares, por tanto, a la capacidad de poder consumir y, por tanto, de mover la actividad de las empresas. Las empresas lo que generan lo tienen que poner en el mercado y la gente lo tiene que comprar, ¿no? Por tanto, la demanda interna se está resintiendo. Me parece que es un hecho que no es menor. Y luego me parece que el conflicto de Israel con Palestina, y digo conflicto por decirlo suavemente, porque es auténtica barbaridad lo que ha pasado, es decir, un auténtico ataque terrorista por parte de Hamás, que no tiene ningún tipo de justificación, más allá de la cuestión humanitaria del pueblo palestino, y no confundamos nunca a los terroristas con las personas de los territorios. Pero bueno, dejando esto al margen, el conflicto, esto puede afectar muy directamente al precio del crudo, porque si Irán entra en el conflicto, aunque Irán suministra buena parte de su petróleo a China, pero ahí se puede crear una situación geopolítica en el estrecho de Hormuz, que es donde pasa todo el petróleo prácticamente, que sale del Golfo Pérsico, y la cuestión se puede complicar bastante. Eso, con una inflación que no acaba de
de controlar sí que está repuntando. Bueno, pues se nos puede plantear un final de año un poco complicado, y vamos a ver, el 24 no parece que vaya a ser especialmente mejor, ¿no? Entonces, ahora, el que el gobierno esté en funciones o no, da igual si siguen funcionando, no sé si bien o mal, ¿no? Yo creo que España sigue funcionando a pesar del gobierno, o aunque el gobierno esté en funciones. Carlos, ¿tú lo ves así también? ¿Cuánto pesa, cuánto le puede dañar o cuánto le estaría arañando al crecimiento de las empresas y por lo tanto al crecimiento del Producto Interior Bruto el estar sin gobierno, esta dejadez? Pues yo creo que más que el estar sin gobierno, yo coincido con José Luis, que al final funcionamos además del gobierno, o aparte del gobierno. Yo creo que la incertidumbre se genera un poco, primero porque no se sabe si va a haber un gobierno o va a haber nuevas elecciones, y segundo porque si hay un nuevo gobierno no se sabe qué precio va a pagar ese nuevo gobierno. Y aunque parezca una cuestión de macroeconomía, realmente los posibles acuerdos que pueda llegar el gobierno de Sánchez con esos socios con los que necesita llegar a acuerdos para formar ese gobierno pueden tener un impacto en la economía importante. No olvidemos que todo lo que se haga en beneficio de una región lo van a pagar las demás regiones, porque aquí parece que es un problema de generosidad del gobierno. Cuando el gobierno da algo, no lo da el gobierno de su bolsillo, lo da el gobierno del bolsillo de todos los españoles. Y entonces, bueno, pues cómo va a jugar estas reglas políticas a la hora de relanzar la economía, pues eso lógicamente dependerá de los acuerdos que se lleguen. A mí no me parece que la inseguridad jurídica y política sea algo que vaya a ayudar en ningún caso a relanzar la economía. Y la parte de la guerra entre Hamas e Israel, ¿cuánto le puede arañar al crecimiento económico del mundo y de España, ¿no, Antonio? Porque las consecuencias pueden ser importantes. Entramos en invierno, el encarecimiento de la energía puede ser destacado, y hay que tener que toda esa zona es una bomba de relojería. Y bueno, está el estrecho de Hormuz por ahí. El comercio mundial, el comercio internacional es algo muy, muy importante, y si las cosas se complican es un punto muy caliente. Sí, algunos estiman en un par de décimas. Realmente hay, como se comentaba antes, el efecto principal va a estar en la contaminación que pueda haber por la respuesta que vaya a dar Israel, que obviamente pues Israel tiene que tener en cuenta, como siempre se ha dicho, que los terroristas son los que están gobernando, pero que hay palestinos que no pueden entrar a cuchilla a toda la franja de Gaza por la contaminación que pueda tener en Irán. Irán va a tener un impacto sobre el precio de la energía para China. Se está controlando desde el estrecho de Hormuz prácticamente todo lo que pasa por allí, ya en una situación compleja, porque ya teníamos la situación compleja, pero nos habíamos acostumbrado ya a vivir con una guerra en Ucrania. Hoy mismo salía corriendo el presidente de Ucrania para seguir reclamando que no dejen de mirarles a ellos por la nueva guerra, porque se pudieran desvirtuar un poco los escenarios que había hasta hace muy poquito de inversiones para el invierno, porque recordemos que ahora viene una parte dura en Ucrania que es por la llegada del invierno, ¿no? Yo creo que es un escenario que nos genera inquietud, no tanto por lo que pueda ser el impacto de lo que es Gaza, sino por las derivadas que va a tener en toda la región. Uh-huh. Tú, José Luis, ¿cómo ves este nuevo conflicto y el efecto que pueda tener en el comercio mundial, en el precio de las materias primas y, por lo tanto, en el crecimiento económico? Pues con mucha preocupación, ¿no? Es decir, porque al final nadie no se escapa que Irán, que es una potencia que está ahí, es decir, bueno, está detrás de esta situación, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues la cosa se complica, ¿no? Si Arabia Saudí también entra a jugar, y no digo en el plano armamentístico, ¿no? Pero sí desde el punto de vista de reducir o no su producción de crudo, ¿no? Es decir, bueno, la situación que se puede producir en los países del Golfo puede ser realmente, nos puede afectar directamente al crecimiento de las economías, sobre todo las europeas, que son las que tienen una mayor dependencia, ¿no?, de ese crudo. Bueno, yo creo que aquí se junta casi la tormenta perfecta, ¿no? Digo, la situación que había en el Estado de Israel con un Netanyahu que estaba, digamos, en horas bajas con un gobierno más fuerte, pero también estaban a punto de firmar un acuerdo que pacificase
la zona entre Israel y Arabia Saudí y por tanto también con Qatar y los Emiratos, para dejar esa situación un poco estable. La situación también de debilidad en Estados Unidos, con prácticamente la parálisis del presupuesto y la situación de que se está poniendo en entredicho el envío de dinero a Ucrania o no, y por tanto, una situación donde geopolíticamente, han dicho ahora, ¿no? Es decir, esto no es por casualidad que a los chicos de Hamas o con el visto bueno de Irán han dicho ahora, ¿no? Bueno, me parece que la cosa no es fácil y yo lo veo con bastante preocupación. Y luego no se nos olvide con el tema del gobierno, ¿no? Es que a final de año se nos acaban los estímulos fiscales o las medidas que teníamos teóricamente para combatir la situación inflacionista, que está volviendo a repuntar, y lo estamos viendo simplemente cuando vamos a repostar el crudo, vamos a echar gasolina o gasoil al coche, o cuando seguimos haciendo la compra, ¿no? Entonces la situación para los hogares en España a final de año se puede complicar, y vamos a ver si la cuesta de enero no se nos empina más de lo esperado, ¿no? Uh-huh. Voy a hacer parada publicitaria a la vuelta. Hoy, aprovechando que es el día de la fiesta nacional, me gustaría poner el foco en la industria de defensa. Ha superado los 12.000 millones de euros. La incertidumbre geopolítica y el auge de los conflictos están impulsando a los países a incrementar su presupuesto en defensa para proteger la autonomía estratégica europea. Es un sector que tiene una aportación importante al PIB y sobre todo una aportación importante al empleo y al empleo cualificado, ¿no? Muy intensivo en inversión en I+D+I. La industria de defensa acumula un crecimiento del 14% en sus ingresos en los últimos 10 años. ¿Cómo veis esta industria en auténtico auge aquí en España y en el mundo entero? ¿Qué pros, qué fortalezas le veis? Y bueno, pues hablamos de eso y bueno, de lo que queráis, que hoy es fiesta, ¿no? Hoy es fiesta. Publicidad, que volvemos. Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de Tugesto, nóminas listas y enviadas en pocos clics. Y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta. Tu nómina fácil. Tugesto. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en El Corte Inglés y hay un jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Además de muchas más ofertas y el 15% de regalo que te llevas por compra superior a 20 euros en productos frescos. Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Houston, tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Que la luz está muy cara. Da el primer paso hacia el autoconsumo solar y conquista el sol. Entra en Powen.es y realiza la simulación de tu instalación solar. Powen, el sol es tuyo. Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes? No son las croquetas ni las patatas bravas, es el jamón. Yo lo tengo claro. Si buscas el mejor jamón y un surtido de productos de una calidad excepcional, solo puede ser Don Pal. Para más información, no dudes en consultar nuestro sitio web donpal.es. Te esperamos. Don Pal. La tertulia capital. Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia hace 20 meses, los proveedores de defensa han aumentado pedidos y ventas y sus cotizaciones en bolsa han subido de forma importante. La coyuntura es favorable para el sector y sin visos de relajarse a corto plazo. El sector en España equivale al 6% del PIB industrial. El empleo directo e indirecto se estima en 100.000 personas y la industria incluye a muchos subsectores: aeronáutica de defensa, espacio, defensa terrestre, pero
también ámbitos relacionados con la seguridad. El crecimiento en la última década supera el 13%. José Luis, ¿cómo ves el sector defensa en nuestro país y en el mundo, ¿no? Y en Europa también especialmente? Bueno, desarrollándose potentemente, sobre todo, porque ya no estamos hablando de un armamento tradicional que también se sigue funcionando, ¿no? Es decir, cuando uno piensa en los tanques o en los carros de combate, fusil, no, estamos hablando de equipamientos muy tecnológicos. Y fijaros, por poner una referencia, esta entrada teóricamente de ese fondo saudí, ¿no?, en Telefónica, con casi ese 10% del accionariado, en lo nervioso que se puso todo el mundo precisamente por el tema de las comunicaciones, ¿no?, donde Telefónica está prestando una cuestión básica en el conjunto de las telecomunicaciones de la defensa española, ¿no? Es decir, ojo con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces me parece que recordar también que una vez que se inició el conflicto de Ucrania, incluso un poquito antes, se incrementó el presupuesto de defensa de manera directa o indirecta, ¿no? Llevamos un par de años donde está creciendo y ya se hace. España es una potencia en este tema, ¿no? Yo simplemente a nivel de anécdota, es decir, cuando uno piensa en los fusiles de asalto, el CEM español es de las armas más vendidas y que más se utilizan por los ejércitos del mundo, ¿no? Junto con el Kalashnikov ruso, ¿no? Es decir, a mí me encantaría que tuviésemos también otras cosas que desarrollar, ¿no? Pero desde el punto de vista de la tecnología, de la investigación y sobre todo lo que tiene que ver con nuestra propia seguridad y la seguridad del entorno en el cual nos movemos, me parece que alguien tiene que desarrollarlo, ¿no? Si lo desarrollamos nosotros y funciona bien, oye, pues estupendo, ¿no? Estamos hablando de muchas familias que viven de esto, ¿no? Y viven bien. Carlos. Hombre, yo creo que además de esto, también hay que tener en cuenta que todo el desarrollo, sobre todo en I+D+I, que se está haciendo en materia de defensa, de alguna forma, además de servir para la seguridad y para la defensa militar, también tiene luego una aplicación en el sector privado, y todos los temas que se van desarrollando tienen también una versión que se deriva al sector privado y que puede también afectar a nivel de economía doméstica. Evidentemente es bueno que empresas importantes como Indra sean un referente en el sector, porque es un sector que está con una potencia a nivel mundial destacable, pero yo me daría más hincapié en que estos gastos en defensa no consisten, como bien apuntado José Luis, en hacer tanques. No solamente se trata de hacer armas para destruir, sino también se hacen cosas para construir un futuro mejor y que de alguna manera pues llevan hacia adelante un camino de seguridad y además de progreso en cosas cotidianas. Es decir, al final hay que recordar, pues no sé, todo el avance de Internet empezó siendo una cosa que era solamente militar y al final pues se ha convertido en una cosa totalmente de uso doméstico. Y Antonio. Yo creo que la guerra de Ucrania, en línea con lo que estaban contando los compañeros, lo que ha venido también a demostrar ha sido la obsolescencia del armamento tradicional. Es decir, estamos en la guerra de la inteligencia artificial. El otro día estaba yo en una charla que daban desde el vicepresidente Ametic, que mostraba un ejemplo de cómo a través de tecnología de inteligencia artificial, un capitán en el propio terreno, con el uso de un pequeño dron, era capaz de identificar no solamente las tropas que estaban entrando, sino que la inteligencia artificial le daba 3 alternativas de opciones, medidas con tiempo de respuesta, recursos necesarios y coste económico de cada una de ellas. Entonces, Rusia está sufriendo, basándose en un armamento más tradicional, muchísimo para poder frenar a un ejército que ha tenido la suerte de recibir tecnología puntera, con lo cual yo creo que ese 2% tiene que ir dirigido, como se estaba diciendo, sobre todo a temas tecnológicos que están cambiando el perfil del tipo de guerra que se está haciendo ahora mismo, porque yo creo que se ha visto que en muchos ejércitos, y probablemente el nuestro, a pesar de todo el aparato productivo que tenemos de armamento, sobre todo armas cortas, necesitamos un esfuerzo importante en tecnología. Muy bien. Pues Antonio Díaz Morales, José Luis Fernández Santillana, Carlos Tobías, un auténtico placer. Gracias, cuidaros mucho y a por el día 12, Día de la Hispanidad. Que tengáis feliz día, feliz fiesta. Feliz fiesta. Adiós, chao.
Mapfre patrocina la información del tiempo. En la mayor parte del país se espera un tiempo estable con cielos poco nubosos, salvo intervalos de nubosidad media alta en Galicia y oeste de Asturias. Por otro lado, también se esperan intervalos de nubosidad baja matinal en zonas del área mediterránea, con posibilidad de algunos bancos de niebla aislados. No se descarta calima en Canarias y se esperan pocos cambios en cuanto a las temperaturas. Viento de componente sur en Galicia y de componente este en la mitad sur del área mediterránea en Canarias. Viento flojo variable en el resto. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud. Entramos en la recta final del año y muchos vendedores no llegarán a objetivos por falta de conocimientos. El 3 de noviembre, Ángel Escribano presenta en Madrid El Método. 4 horas de formación presencial disruptiva y provocadora. Después de esta formación, sus vendedores cambiarán su actitud y sus resultados en menos de 2 meses. Entre en evar.es y cuéntenos su caso. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Tener un pequeño negocio no significa perderse entre archivadores, significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecen soluciones de gestión de clientes para simplificar y agilizar los procesos de tu empresa y ser más competitivo. Llama al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Capital Intereconomía con la educación financiera. Ocho minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el jueves? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. De momento con subidas de medio punto porcentual para el futuro del índice. Recordemos que ayer Wall Street cerraba en verde en una sesión en la que se conocieron las actas de la última reunión de la FED, que reflejó cómo sus miembros creen que es necesaria una nueva subida de tipos de interés antes de que acabe el año, pero eso sí, sería la última. También la bolsa de Tokio ha cerrado hoy con un tirón alcista del 1,75%. Tenemos tregua en el mercado de deuda y en el petróleo y todo a la espera del dato del día, el IPC de Estados Unidos. Los analistas prevén un nuevo paso en la desinflación y por eso los inversores están tomando posiciones en los mercados. En cuanto a las referencias, hoy ninguna en España por la festividad del Día de la Hispanidad, aunque eso sí, la bolsa está abierta. La atención se traslada a Frankfurt. El BCE hace públicas las actas de la última reunión de política monetaria en Estados Unidos. Ese dato de inflación que conoceremos a las 2:30 de la tarde. Los analistas esperan que la tasa general se sitúe en el 3,6%. También hoy se hace público el informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía y el informe mensual de la OPEP y conoceremos las cuentas de Domino's Pizza, un buen termómetro del comportamiento de los consumidores, y las de Delta Airlines, que mostrarán también si se mantiene el apetito por los viajes o el impacto que hay del reciente repunte del precio del crudo. Prima de riesgo en 109 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,77. Miramos a Europa, Paloma, ¿cómo viene el día en Europa? En positivo también los futuros, arriba medio punto el futuro del DAX, un 0,7 sube el del CAC 40 de París, el del Eurostock
rebota también medio punto porcentual. Jornada en la que nos llegan referencias desde Reino Unido. Ese dato de PIB crecía un 0,2% en términos mensuales, medio punto en términos interanuales, todo según lo previsto. Dato de PIB del mes de agosto. También hemos visto cómo se ha publicado la producción industrial, también en términos mensuales, caída del 0,7%. En cuanto a compañías, va a ser una jornada de momento tranquila. Miraremos cómo arranca la sesión el grupo Louis Vuitton después de que ayer se desplomara un 6,5% tras presentar resultados. También pendientes de las empresas de defensa ante esa incertidumbre geopolítica que está haciendo a los países reforzar su presupuesto en defensa. Y miraremos a la francesa Publicis, que ha mejorado sus previsiones de cara al cierre del año. ¿Qué más tienes? Mirando los futuros americanos, las actas de la Fed se han recibido con optimismo, ya que están subiendo en el entorno del 0,4%, lo mismo que sucede con las bolsas asiáticas. Subidas importantes en el caso del Hansen de casi el 2%. En cuanto a los precios del petróleo, caídas suaves. Tenemos al crudo Brent en $85,66. El barril West Texas $83,21. Y en el mercado de divisas, cruce euro-dólar en verde para nuestra moneda, 1,0635. Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Para hoy, ¿qué esperas del mercado? Bueno, la verdad es que, como bien habéis comentado, el libro, las actas de la última reunión de la FED no trajeron demasiadas novedades, pero algo más de calma. Obviamente el dato de inflación es el rey hoy. 3,6%, pues quizás no se interpretaría tan bien, aunque es el dato que espera el mercado. Veníamos de 3,7, julio 3,2, y no olvidemos que también en el mes de junio estábamos en el 3%, es decir, que esa desinflación se ha ido tomando un pequeño respiro, así que necesitamos un buen dato de inflación para recuperar la confianza de los mercados, que obviamente la situación se ha complicado con el conflicto judío-palestino. Claro, y ese conflicto, ¿cuánto daño está haciendo a las bolsas? ¿Cómo está afectando al dólar? Bueno, en el corto plazo es verdad que el impacto podríamos pensar que es casi insignificante, fíjate lo que te digo, es decir, veríamos cayendo prácticamente 2 meses, y si no hubiéramos tenido eso, pues a lo mejor el mercado hubiera reaccionado casi de una forma similar. El eurodólar a 1,0636 yo creo que está más guiado por esas expectativas de inflación la diferencia entre Estados Unidos y Europa, y hemos visto que está entrando dinero por fin en los bonos, algo que podría normalizar un poco, sobre todo ese apetito por la renta fija con estos niveles de rentabilidad demasiado elevados. Muy bien, hacemos paradita y volvemos una vez que haya abierto el mercado. Hasta ahora. Muy bien, perfecto. Hasta ahora. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente.
La Cabrera, reconocida durante 4 años consecutivos como uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y elegido como el mejor asador de Buenos Aires, te invita a vivir una experiencia única. Estilo La Cabrera. Degusta los mejores cortes premium argentinos a la brasa y nuestra selección de vinos Malbec en el mejor ambiente porteño. La Cabrera, calle Velázquez 61, esquina con Don Ramón de la Cruz, barrio Salamanca. Más información y reservas en lacabreramadrid.com o en el 671 280 878.